Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 5 de marzo, y estamos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Jueves eucarístico y sacerdotal. Las razones las sabemos ya de sobra. La invitación a acercarnos al sagrario, a acercarnos también a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, participar de la Santa Misa, hacerlo a diario si nos es posible, hacer todo lo posible porque eso sea posible, valga la redundancia, porque de la Eucaristía sacaremos nuestra fuerza, nuestro aliento. Pienso en tantas personas del tercer mundo que no tienen sacerdote cercano o misionero y que igual celebran la Eucaristía una vez al mes. Y con qué ilusión y con qué ganas y con qué dedicación y amor reciben la celebración de la Eucaristía. Y nosotros que la tenemos a la puerta de casa, que es cuestión de organizarnos a veces, pues pasamos de largo, ¿no? Que pasemos tiempo junto al Señor y eso repercutirá en nuestro bien. Y no dejemos de pedir por las vocaciones sacerdotales que tanto necesitamos, por el seminario, los seminaristas, la santidad de los sacerdotes y también, como no, como estamos haciendo todas las comunidades cristianas, por la paz en el mundo que tanto necesitamos. Evangelio del día de hoy, Lucas 16, 19 al 31. Es la parábola del rico Epulón, el que banquetea, eso significa Epulón, y el pobre Lázaro. Y nos sitúa esta vez en los labios de Jesús ante la misma encrucijada. ¿En qué ponemos nuestra confianza en esta vida? El rico la puso en sus riquezas y falló. En el momento de la verdad no le sirvieron de nada. El pobre no tuvo esas ventajas en la vida, pero se ve que sí había confiado en Dios y eso le llevó a la felicidad definitiva. El rico, del que habla Jesús, no se dice que fuera injusto ni que robara. Sencillamente estaba demasiado lleno de sus riquezas e ignoraba la existencia de Lázaro. Era insolidario y además no se dio cuenta de que en la vida hay otros valores más importantes que los que él apreciaba. También la parábola nos interpela. No seremos seguramente de los que se enfrascan en banquetes y bienes de este mundo como el Epulón, pero todos tenemos ocasiones en que casi instintivamente buscamos el placer, el bienestar, los apoyos humanos. La escala de valores de Jesús es mucho más exigente que la que se suele aplicar en este mundo. A los que el mundo llama dichosos no son precisamente a los que Jesús alaba, y viceversa. Tenemos que hacer la opción. No es que Jesús condene las riquezas, pero no son la finalidad de la vida. Además, están hechas para compartirlas. No podemos poner nuestra confianza en estos valores que el mundo ensalza. No son los últimos. Más bien, a veces nos cierran el corazón y no nos dejan ver la necesidad de los demás. Y cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Estamos apegados a cosas, tenemos tal instinto de posesión que nos cierra las entrañas y nos impide compartirlas con los demás. No se trata solo de riquezas económicas. Tenemos otros dones, tal vez en abundancia, que otros no tienen, de orden espiritual o cultural. ¿Somos capaces de comunicarlos a otros? Hay campañas como el 07 en ayuda de los países pobres que nos deberían interpelar, o la campaña de Manos Unidas, o la campaña constante de Cáritas y nuestra Cáritas parroquial. Hay también situaciones más cercanas y domésticas en nuestra misma familia o comunidad que piden que seamos más generosos con los demás. Hay muchos Lázaros a nuestra puerta. A lo mejor no necesitan dinero, sino atención y cariño. La Cuaresma nos invita a que la caridad para con los demás sea concreta, que sea caridad solidaria, para que podamos oír al final la palabra alentadora de Jesús: tuve hambre y me diste de comer. Cuando lo hiciste con uno de ellos, lo hiciste conmigo.
Cada 5 de marzo la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Adrián, mártir, llamado también San Adriano, víctima de la última y más terrible de las persecuciones, que fue la persecución del emperador Diocleciano. Adrián se enamoró de una joven cristiana de nombre Natalia, con quien contrajo matrimonio y que le acompañó en el martirio. San Adrián, cuyo nombre romano fue Adriano de Nicomedia, nació en Constantinopla a finales del siglo III. Se cree que fue hijo del César Marco Aurelio Probo y, como muchos jóvenes pertenecieron a la nobleza, integró el ejército imperial. Adriano fue parte de la guardia del emperador Galerio y antes de su conversión había sido perseguidor de cristianos, primero bajo el mando de Maximiano y después bajo Galerio. En una ocasión, en cumplimiento de su deber, Adriano presenció el juicio organizado contra un grupo de 22 cristianos, finalmente condenados a ser torturados y ejecutados. La serenidad, la paz y el valor con que estos afrontaron el dolor y la muerte produjeron un impacto tremendo en el corazón de San Adrián. Tras aquella experiencia, el joven soldado decidió convertirse al cristianismo. Bautizado, Adriano contrajo matrimonio con Natalia, con quien como él alcanzaría la santidad. Lo que vendría después fue un camino marcado por la práctica de la caridad y una experiencia de libertad que jamás pudo alcanzar ni con las riquezas o el honor que solían recibir los militares. Se sabe, no obstante, que aquellos dones y virtudes se perfeccionaron en la prueba. Adriano sería denunciado por su fe y sometido a terribles tormentos después de ser apresado junto a algunos compañeros con los que se dirigía a Cesarea a anunciar a Cristo. Adriano le tocó comparecer ante el gobernador de Palestina, Firmiliano, quien lo mandó a azotar con garfios de hierro para después arrojarlo a las fieras. Claro está, por no haber aceptado la oferta de dejarlo en libertad si renegaba de su fe. Rechazado el indigno ofrecimiento, Adriano solo podía esperar la muerte. San Adrián logró sobrevivir a los ataques de un león, razón por la cual se decidió degollarlo. Su ejecución se produjo alrededor del año 309, en la antigua ciudad de Nicomedia, reino de Bitinia, en la actual Turquía. Su esposa, Santa Natalia, lo acompañó en la hora de la prueba dándole ánimo y consuelo. Así que damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Adrián o San Adriano. Muchísimas felicidades a todos los que celebran en este día su santo. Adrián, Adriano, Adriana. Felicidades. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, en todas las parroquias hay o suele haber exposición del Santísimo. En la Cuaresma se nos pide que hagamos más oración que nunca. Pues qué mejor que ir a la exposición del Santísimo, ir a la Eucaristía, a la exposición del Santísimo y hacer un rato de oración delante de Cristo en la Eucaristía. No nos lo perdamos. Os quiero.